Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Edwin Bernal Montero, estudiante del programa de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, del curso de Microbiología de Suelos. A continuación vamos a explicar lo que es la tarea 3, analizar la interacción suelo-microorganismos-planta. Tenemos por acá que dice cómo es el proceso de formación de los nódulos para la mayoría de las rhizobias y cómo se benefician las plantas de este nódulos en sus raíces. Entonces nos dice que algunas de las plantas establecen simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógenos. Estas simbiosis proporcionan beneficios durante la vida en común de ambos simbiontes. Las bacterias pueden aprovechar directamente el nitrógeno del aire, originando compuestos absorcibles y susceptibles incorporarse a la composición del suelo de los seres vivos. Dicha fijación de nitrógeno se realiza en los nódulos radiculares gracias a la catálisis del complejo enzimático. Entonces tenemos el proceso de los nódulos de las rhizobias. Entonces tenemos acá lo que es el rhizobio, que sería este puntico azul, la raíz, que sería esta parte, tenemos el pelo radicular y tenemos el pelo radicular con hembra o hilo de inflexión. Entonces, ¿qué hace? El rhizobio entra acá por el pelo hasta la raíz. Entonces acá, como lo podemos explicar, van ingresando los rhizobios hasta llegar pues dentro de la raíz, que es donde se produce pues la infección a las diferentes plantas. ¿Qué son los factores NOD y cuál es su función? Explique. Son lipotiloicos acáridos, producidos por bacterias llamadas rhizobios que intervienen durante la formación de los nódulos fijadores de nitrógenos en las leguminosas. Entonces los factores NOD son pues el medio por los cuales se forman los nódulos para la fijación de nitrógeno pues en las diferentes leguminosas. ¿Qué es un bacteroide y qué ocurre en el interior? ¿Cuál es la función de las legioglobina? El bacteroide es un género de bacterias gram negativas en forma de bacilos. Las especies de bacterias son anaeróbicas, no forman endosporas y pues pueden ser móviles o inmóviles pues dependiendo de su especie, como lo podemos observar acá en la imagen. La leghemoglobina pues es una hemoproteína presente en los nódulos radiculares, fijadores de nitrógeno de las leguminosas. Las enzimas de este proceso de fijación son muy sensibles a la presencia del O2, por lo que la función de este compuesto sería controlarlo para evitar que produzca algunos daños. Entonces pues la función de este es controlar la presencia del O2 pues para que cause daños en alguna de las leguminosas. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre los rhizobios y la franquia? Bueno, pues estas dos son dos bacterias, rhizobias y franquias son dos bacterias. Entonces nos dice que los rhizobios son bacterias del perfil del suelo que fijan nitrógeno diazotrófico después de haberse establecido endoximipiotócamente dentro del nódulo radicular y las leguminosas. Los rhizobios no pueden independientemente fijar nitrógeno atmosférico, requieren de una planta hospedante. Mientras que la franquia es la única especie descrita en este género, pero muchas cepas son específicas, diferentes especies de plantas. Estas bacterias son filamentosas y convierten el nitrógeno atmosférico en amonio mediante la enzima nitrogenasa en un proceso conocido como la catalización.
de nitrógeno. Entonces pues esa sería la diferencia entre estas dos bacterias. ¿En qué se diferencian las endomicorrizas y las ectomicorrizas? La diferencia básica entre la endomicorriza y la ectomicorriza es donde están situadas las hifas del hongo que crean la simbiosis, unión entre planta y micorriza. Las endomicorrizas, a diferencia de las ectomicorrizas, penetran en el interior de la célula de las raíces. Estas no son visibles pues a simple vista. Como lo podemos ver acá, pues las micorrizas están, se puede decir, pues en la parte externa de las raíces, mientras que las ectomicorrizas sí están lo que es dentro de las raíces, o sea que no se pueden ver a simple vista. ¿Qué características de los hongos micorrizógenos han ayudado a las plantas a colonizar la tierra firme? Bueno, pues la ayuda que le da a los hongos micorrizógenos a las plantas para colonizar la tierra son los que pueden catabolizar carbohidratos simples y generar mayor superficie de absorción. Entonces, ¿qué pasa? Pues como lo podemos ver acá, los hongos pues se puede decir por medio de raíces, pues le pueden dar lo que son nutrientes a las diferentes plantas que se encuentran pues a una distancia. Además que pues ayudan al suelo a obtener absorción de diferentes líquidos como lo es el agua. ¿Cómo promueven las micorrizas la diversidad vegetal? Al aplicar micorrizas se aumenta la eficiencia de la planta para tomar nutrientes, lo que implica el menor uso de fertilizantes químicos. Entonces pues como podemos ver acá, pues al aplicar lo que es las bacterias, las micorrizas, para las diferentes plantas por medio de sus raíces, absorben lo que es beneficioso de estas bacterias y así pues pueden generar una diversidad vegetal mucho más grande. Bueno, de acá están las referencias bibliográficas de donde se tomó la información. Muchísimas gracias.